En el día de hoy no vamos a comentar el Evangelio, vamos a hablar del Domum. Del Evangelio ya lo comentamos anoche sábado, que también era ya misa de domingo, ¿no? Y hoy vamos a comentar el Domum. Todo el mes de octubre es el mes misionero. Y la Iglesia a lo largo de todo el año vive esta dimensión misionera. Si se fijan en los evangelios, en la hora santa, constantemente están apareciendo evangelios que nos hablan de nuestra obligación, de nuestro deber de evangelizar. O sea, que esto es algo de todo el año. Todo el año tenemos que tener este espíritu misionero. ¿Por qué? Porque nos va la vida en ello. La Iglesia o es misionera o no es Iglesia. Porque a la larga o incluso a la corta desaparece en aquel lugar la Iglesia si no hay misión. O sea, la Iglesia es misionera por excelencia, nos va la vida en ello. Pero también le va la vida a tantas personas que si nosotros no anunciamos el Evangelio, pues se quedarían sin conocer a Jesús. Y me parece que es algo muy serio. Pensaremos, no, si yo no me voy a ir a países de misión, si es que no hace falta. Hoy día yo ya me estoy encontrando ya con adultos, gente de 30 años o por ahí, que no saben quién está en el sagrario. De esto me estoy encontrando yo. Claro, una persona, este ejemplo solamente pongo, ¿no? Podría poner más, pero una persona que no sabe quién está en el sagrario, nunca acudirá a un sagrario. Si no sabe quién está, ni acudirá a rezarle, ni a darle gracias, nada. No se ama aquello que no se conoce, no nos engañemos. Lo que no se conoce no se puede amar. Y si no saben que Jesús está en el sagrario, jamás amará a Cristo en la Eucaristía. Y esto nos está pasando entre nosotros, y no un poquito, mucho. O sea que la misión la tenemos aquí, tenemos, como se suele decir, tenemos corte para trabajar. O sea, tenemos campo para trabajar y de sobras. Pero, aunque todo el año tengamos esta obligación de la misión, el penúltimo domingo del mes de octubre siempre celebramos en la Iglesia el Día Misionero por excelencia, que es el Día del Domum. Y este año con un lema muy bonito. El lema es corazones ardientes, pies en camino. El Papa ha escrito una carta bastante amplia sobre este lema. Este lema está inspirado en el Evangelio de los discípulos de Emaús. Vamos a comentar un poquito este Evangelio, no el del domingo, sino el de los discípulos de Emaús, para hablar del Domum y para hablar también del lema del Domum. Me parece que es un Evangelio que nos dice grandes enseñanzas para la vida. Si nos creyésemos lo que voy a decir que viene en el Evangelio, ¿cuánto cambiaría nuestra vida? Nuestra vida cotidiana y nuestro ser de cristianos. Si este Evangelio nos lo tomásemos en serio. Vamos con la primera idea. Los discípulos de Emaús vuelven de Jerusalén decepcionados, desesperanzados. Bien claro se ve en esa frase que dicen ellos, nosotros esperábamos. ¿Qué esperaban? La liberación del yugo de los romanos. ¿Cuál ha sido el fallo de los discípulos de Emaús? En la vida está bien que tengamos esperanzas, eso es buenísimo. Que tengamos muchas esperanzas en la vida, es buenísimo. Pero tenemos que saber que las esperanzas absolutas no las tenemos que poner en cosas caducas. Porque si no, al final nos pasa como a los discípulos de Emaús. Vendrá antes o después la decepción, la desesperanza, el hundimiento de la persona. Eso fue lo que les pasó a los discípulos de Emaús, porque habían puesto unas esperanzas absolutas en cosas que eran caducas.
La esperanza absoluta solamente la podemos poner en Dios. Aquello que decía San Agustín y que tantas veces repetimos. Nos hiciste, Señor, para ti, y nuestro corazón está inquieto hasta que descanse en ti. Si ponemos nuestras esperanzas, nuestro descanso en cosas caducas, al final nos pegamos el batacazo. Seguro. Las esperanzas absolutas solo en Dios. Aunque, por supuesto, reafirmo y digo que hay que tener esperanzas en la vida. Pero una cosa es tener esperanzas en la vida y otra cosa es a esas esperanzas que hay en la vida darle un valor absoluto, porque son caducas. Y antes o después vendríamos a decepcionarnos. Segunda idea, la palabra de Dios. Jesús, en primer lugar, cuando se hace el encontradizo con los discípulos de Emaús, ¿qué hace? Los escucha, no les habla. Les deja que saquen todo lo que tienen dentro, que se desahoguen. Y una vez que ya les ha escuchado abundantemente, Jesús les anuncia la palabra de Dios. Ya veremos los efectos de esa palabra de Dios. Pero primero escucha. Escuchó durante toda una tarde. Y fue hablando con ellos después también toda una tarde. La palabra de Dios, lo mismo que iluminó, ahora veremos cómo ilumina, a los discípulos de Emaús, nos ilumina a nosotros en los malos momentos, como los discípulos de Emaús cuando huyen de Jerusalén, y también en los buenos momentos cuando van entusiasmados, alegres y contentos a anunciarles la palabra de Dios y lo que han visto, la resurrección del Señor, a los mismísimos apóstoles. Dos personas decepcionadas cambian y van a anunciar el Evangelio a los mismísimos apóstoles. Esto es algo parecido a lo de la Magdalena, que fue la primera que le anunció la resurrección a los apóstoles y se convirtió en la apóstol de los apóstoles. Para que vean lo que puede hacer el Señor con personas decepcionadas, como fueron los discípulos de Emaús y como fue la Magdalena. El Señor puede cambiar completamente el corazón. Tercera idea. Jesús le fue explicando, eso tuvo que ser precioso. Esa catequesis, que no recoge el Evangelio por desgracia, que Jesús le dirige a los dos discípulos de Emaús desde Moisés hasta los profetas. Les hizo un recorrido por todo el Antiguo Testamento. Tuvo que ser realmente impresionante esa catequesis. Y les fue explicando cómo estaba escrito en toda la Sagrada Escritura que el Mesías tenía que padecer. O sea, que la cruz es parte de la vida, el sufrimiento es parte de la vida. Y digo más, si en una obra de Dios no hay cruz, dudemos que eso venga de Dios. No digo que tenga que haber cruz necesariamente, pero si en una obra de Dios a la larga no hay nada de cruz, qué difícil es que eso venga de Dios. Muy difícil. Nosotros en la vida podemos entender que haya cruces, que haya sufrimientos, pero nos cuesta muchísimo entender, pero muchísimo, que yo trabaje por la Iglesia, trabaje por el reino de Dios y trabajando por el reino de Dios sea perseguido. Automáticamente decimos, la mayoría, decimos, encima que estoy trabajando por la Iglesia me están persiguiendo, pues me voy, ya está, que se queden ahí solos. No nos damos cuenta que eso es parte de la misión evangelizadora, que toda misión evangelizadora es muy difícil que no lleve cruz, muy difícil. Cuarta idea, ya nos metemos en el lema de este año, ¿no? Del lema del domo, el encuentro con Dios. Tiene que haber un encuentro personal. Jesús les dedica a los apóstoles toda la tarde y les va explicando el Evangelio toda la tarde para que entendiesen las Escrituras. Y aquí viene lo grande. ¿Qué dicen los dos discípulos de Emaús? ¿No ardía nuestro corazón mientras nos explicaba las Escrituras? Pregunta que tenemos que hacernos nosotros. Arde nuestro corazón, vibra nuestro corazón con las cosas de Dios, nos entusiasmamos con las cosas de Dios. Si no hay encuentro con Dios, si no arde nuestro corazón, difícilmente tendremos algo que anunciar. Lo importante es ese encuentro con Dios, que arda nuestro corazón.
Y por último, la quinta idea. No se quedan quietos. Imagínense ustedes, porque así sucedió, se van de Jerusalén desanimados. Y ahora, después de ese encuentro con Jesús, vuelven a Jerusalén animados. No se quedan quietos. Van a anunciar a los apóstoles la resurrección del Señor. No se quedan quietos. El lema de este año, pies en camino. Corazón ardiente, pies en camino. Se ponen en marcha. Otra pregunta que tenemos que hacernos nosotros. ¿Nos ponemos en camino? ¿Trabajamos por la Iglesia? ¿Anunciamos el Evangelio? ¿Trabajamos por el reino de Dios? ¿O estamos quietos, parados, sin hacer nada? Estos dos signos pueden ser un termómetro de cómo es nuestro cristianismo. Si arde nuestro corazón, si nos entusiasmamos con el Señor, si hay un encuentro personal con Él, y después, si hay ese encuentro, tenemos que ponernos en camino. ¿Nos ponemos manos a la obra a trabajar por el reino de Dios? Ahí es donde son los dos termómetros que nos dicen cómo es nuestro cristianismo. Pues vamos a pedirle al Señor en este domingo que arda nuestro corazón, que nos llenemos de la palabra de Dios, que nos encontremos con el Señor y después que nos pongamos en camino para trabajar por el reino de Dios. Que así sea.